Buenos días, el día de hoy mi compañera Damaris y Diana Luna le vamos a hablar sobre las vibraciones de cuerpo entero y Mano, vibraciones mano-brazo. Entonces, ¿qué son las vibraciones? Son movimientos ondulatorios transmitidos en todo el cuerpo y cuando estos se concentran según su intensidad pueden afectar al trabajador ocasionándole lesiones. Estas se miden por frecuencia y magnitud. Su unidad de medida son metros por segundos cuadrados. Entonces, la intensidad se refiere al número de veces de el movimiento que la máquina ejerce y este se mide por hertz. También según el Instituto Nacional de Seguridad y de Higiene en el Trabajo indica que las vibraciones más comunes dependen de su intensidad. En esta encontramos tres. Encontramos frecuencia muy baja, que es menos 1 Hz, que esta se produce por los medios de transporte como barco, aviones o trenes, donde las vibraciones provocan mareos, vómitos o afectan el sistema neurocentral. Tenemos la segunda, que es baja frecuencia, que es de 1 a 20 Hz, que estas son máquinas industriales como excavadoras, tractores, motoniveladoras o camiones, donde pueden causar lumbalgias o hernias. Y la última, que es frecuencia muy alta, que va entre 20 y 1000 Hz, que estas se encuentran generalmente en las herramientas manuales, donde se concentran en una parte en específico del cuerpo, como mano y el brazo, como cortadora de césped, taladora o pulidoras. Y estos pueden ocasionar lesiones osteoarticulares. También podemos encontrar unas de las medidas que ellos dicen, el Instituto Nacional de Seguridad dice que también podemos hacer como unas medidas preventivas. Tenemos como las medidas organizativas, que esta es disminuir el tiempo de exposición de los trabajadores, como combinando los horarios y organización de tareas y tiempo de descanso. Tenemos también el de medidas sobre la fuente, que se trata de elegir las herramientas que generen menos nivel de vibración. La otra sería medidas sobre el trabajador, que es el uso de los EPI, que son elementos de protección individual, que no solo protege de las vibraciones, sino que también de las otras condiciones como el frío y la humedad. También tenemos dos características principales, que es la de cuerpo entero, que básicamente se genera movimientos continuos que pasa desde el suelo hasta la silla del conductor o desde la máquina, generándole movimientos a en el cuerpo. Tenemos el de brazo-mano, que básicamente se concentra en una zona en específica, en este caso en todo lo que es el brazo del trabajador. Para también tenemos algunas enfermedades que son lesiones radiales, intervertebrales y dolor de cabeza. En este caso podemos decir que las de cuerpo entero se generan sobre todo más en los trabajadores de construcción o la línea amarilla, que también se conocen así. Y la de
mano se conocen son por las máquinas o herramientas o elementos que utilizamos, como ya los mencioné, el taladro, pulidora, ¿sí? Cosas que nos generen un movimiento más concentrado en cierta parte del cuerpo. Sigues tú, Amaris. Ok, yo. Quedé bloqueada. Bueno, como mi compañera lo venía hablando, todas estas actividades tienen unos efectos en el trabajador. En el caso de mano-brazo es por el sostenimiento de herramientas giratorias o vibratorias de fuerza motriz eléctrica, hidráulica o manual, como ella lo decía, puede ser un martillo, un taladro, una cortadora. Aquí básicamente pues vamos a ver que se van a presentar trastornos vasculares, neurológicos, musculares. Vamos a ver el síndrome de Raynaud, que va dividido en 3 fases. La deformación de los huesos, neurológicas, y también podemos hablar que tiene relación en cuanto a la actividad del tiempo libre con la familia del trabajador, puesto que digamos el trabajador quiere ir a hacer, no sé, a salir con su familia de pesca o natación, y pues ya al transcurrir del tiempo esto va a ser un poco complicado debido a que puede tener deformación en sus dedos o alguno de estos síndromes o un trastorno. Cuando nos referimos a cuerpo entero, vamos a hablar de que existen 2 efectos posibles, uno es agudo y uno es a largo plazo. Cuando hablamos de el riesgo como agudo nos referimos a respiratorios, musculoesqueléticos, sensoriales, los dolores lumbales, la pérdida de equilibrio, trastornos del sueño. Y cuando ya hablamos algo de a largo plazo, vemos que todo se relaciona con el sistema nervioso central y la esfera psíquica, y esto nos va a generar cefaleas. Y esto, ¿por qué razón? Porque como mi compañera anteriormente se los mencionaba, y vale aclarar que en el cuerpo entero las vibraciones van a ingresar por los pies. Si el trabajador está de pie o por la parte del cuerpo que toca la silla, pues es allí donde se genera la vibración. Por eso se habla de los montacargas, barcos, camioneros, o estar cerca de maquinaria industrial, como ella nos comentaba. Estas vibraciones son cosas que afectan a todo el organismo en general, pero pues sus patologías más generales se van a ver en la columna vertebral y las lumbalgias. Para ello también es muy necesario hablar de que necesitamos un plan de intervención para el riesgo de vibraciones, igualmente que en todos los riesgos. El mantenimiento preventivo es algo fundamental, tanto en herramientas como en máquinas, para evitar el desgaste de rodamientos, de los ejes, bueno, etcétera. Cada cosita que tenga la máquina, podemos adquirir herramientas y máquinas de vibración reducida. Podemos analizar el puesto de trabajo para identificar las fuentes de vibraciones y puntos de contacto con el trabajador, determinar los tipos y niveles de vibración, y cada vez que hagamos el análisis de las máquinas es muy pero muy importante, y más desde nuestro campo de seguridad y salud en el trabajo, que tomemos apuntes de las especificaciones de la máquina que vemos, reportar todo. Para esto, para analizar ya como las máquinas a profundidad y realizar las mediciones, vamos a necesitar la ayuda de un transductor. Informar al trabajador. Debemos formar e informar al trabajador en la identificación de riesgos y controles que se debe tener con esta máquina. Capacitarlo sobre el uso de herramientas, lógicamente. Indispensable el uso de elementos de protección personal. En cuanto a este riesgo, ¿qué es importante tener?
Bueno, los tapaoídos, porque recordemos que además de las vibraciones, pues las máquinas van a generar un ruido y esto va a ser molesto para nuestro trabajador. El overol, uso de cinturones y algo muy pero muy importante, uso de guantes y las botas que sean antivibración. Esto pues con el objetivo de ¿qué? De reducir el impacto al trabajador, sí, o sea, la idea es que tengamos un trabajador cómodo y lo más sano posible. Ahora, como bien lo veníamos hablando, vamos a hablar de los métodos de evaluación que esta tiene. Cuando nos referimos a métodos de evaluación, hablamos que hay una tabla de valores límites permisibles. Nos dicen que para mano-brazo, esta se divide en duración de exposición diaria, como nuestra compañera lo decía, la unidad de medida de ellos es metros sobre segundos cuadrados y existe una gravedad. Entonces nos dice que si el trabajador está entre 4 y 8 horas, son 4 horas las que se debe... Espéreme, discúlpeme en un segundito. Cuando es de 4 a 8, la frecuencia que se debe es de 4 metros por segundo cuadrado. Exactamente, gracias. Vale. De 2 horas, de 2 horas y menos de 4 horas es de 6 metros sobre segundo cuadrados con una gravedad de 0,61. Cuando es de 1 hora y menos de 2 horas es de 8 metros cuadrados sobre segundos con una gravedad de 0,81. Y cuando es de menos de 1 hora son 12 metros cuadrados por segundo con una gravedad de 1,22. Y cuando nos referimos a cuerpo completo, que es como en lo que nos estamos basando, se toma el valor cuadrático entre los ejes dominantes. Cuando hablamos de cuerpo completo, estamos hablando que se produce en 3 direcciones: el eje X, el eje Y y el Z. Cuando hablamos del XY, estamos hablando del eje lateral del trabajador. Cuando hablamos de un eje lateral, decimos que es cuando va de hombro a hombro. Cuando hablamos de un eje X, es el eje longitudinal, o sea que estamos hablando del tórax a la espalda. Y cuando hablamos del eje Z, estamos hablando del eje vertical, que iríamos de pies a cabeza o de cabeza a pie. El orden del factor altera los resultados. Sí, entonces, como es mi ya para terminar, les voy a nombrar los elementos de medición. Básicamente en vibraciones tenemos 2. El primero, vamos a hablar del acelerómetro. Ustedes cada vez que investiguen, pues es el que le va a arrojar más frecuentemente. Y el vibrómetro. Hablamos que el acelerómetro es el captador de vibraciones, que capta el movimiento y las vibraciones a las que está sometido un objeto. Se encarga de medir la fuerza causada por la vibración cuando el trabajador sostiene un objeto manual o mecánico. Y el vibrómetro valora vibraciones en máquinas o instalaciones. Las vibraciones ingresan por los pies, como ya les comentaba, o sillas donde se encuentra el trabajador, y pues se va a ubicar en diferentes lugares para conocer la vibración. La unidad de medida de estos va a ser REM. Su nomenclatura es RMS en mayúscula. Y es la raíz cuadrada del cuadrado del promedio de valores de la forma de la onda. Esta unidad de medida tiene un valor pico de 0,707. Como les hablaba anteriormente, cuando les informaba sobre el plan preventivo, les decía que necesitamos de un transductor. El transductor es el elemento que transforma la vibración mecánica en una señal eléctrica analógica para ser procesada, medida y analizada.
Este tiene diferentes tipos de transductores. Está el de tipo desplazamiento o sonda proximidal, que pues valga la redundancia como su nombre lo dice, es para el desplazamiento. El transductor sísmico de velocidad o sonda de velocidad, que es para la velocidad. Transductor piezoeléctrico o acelerómetro para medir la aceleración. Bueno, también como lo mencionaban, las vibraciones de cuerpo entero, también podemos hacer un cálculo con ellas. La página del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su página nos da una herramienta súper buena, que es donde podemos colocar los datos de la máquina, donde ellos en esa ficha técnica que lo mencionábamos nos especifica el tiempo y la intensidad de esta, donde podemos calcular para que no nos pasemos de esos límites, para que nuestro trabajador no sufra ninguna lesión. Entonces también tenerlo en cuenta, donde esta herramienta nos puede estar ayudando bastante. Exactamente. Cabe aclarar que, o sea, el cuerpo entero no solo se da como en las máquinas y eso, los jardineros también están expuestos a vibraciones de cuerpo completo, por eso estamos hablando, se puede hablar de una cortadora, de un tractor, o sea, son muchas máquinas de las podadoras que uno habla y no tiene en cuenta, y como mi compañera lo decía, ahora ya como vamos en un tiempo tan avanzado, ya las máquinas tienen sus fichas técnicas y es muy importante que nos fijemos en eso, pues para la ayuda de los trabajadores. Exacto. Bueno, eso sería todo por este momento. Espero hayamos aclarado un poco más sus dudas y pues les sirva en cuanto si tienen empresa o algún tipo de estos. Gracias por ver nuestro video.